Hemos llegado a la noche número 25. Ya hemos avanzado con la ayuda de Dios y vamos entonces a mirar de qué manera nosotros podemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Eh, Sin el Espíritu Santo no podemos alcanzar las almas. Nosotros a veces queremos bautizar muchas personas y es bueno eso, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos alcanzar las almas. Hay iglesias adventistas que están creciendo bastante, pero hay otras iglesias que están decreciendo. Eso nos da a entender a nosotros la necesidad. La razón por la que muchas iglesias crecen es por la presencia del Espíritu Santo, y la razón por la que muchas iglesias decrecen es porque no estamos buscando la presencia del Espíritu Santo. La iglesia adventista, según los estudios que se han hecho en los últimos 70 años, ha crecido en todo el mundo un 20%. O sea, ha habido un crecimiento de un 20% en los últimos 70 años. Podíamos haber crecido más si hubiésemos pedido la presencia del Espíritu Santo. Se pueden hacer muchos planes, podemos estar haciendo buenos planes, y eso es bueno, hacer planes para la ganancia de almas. Podemos invertir demasiado dinero, también podemos estar invirtiendo mucho tiempo, pero los resultados que a veces vemos son muy pocos, porque hace falta lo principal, la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, los planes y proyectos y propósitos que hagamos no van a dar los resultados que esperamos. Así que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para no gastar demasiado, no gastarnos demasiado, sino que usar los recursos que Dios nos ha dado y ver los resultados para esto. Ahora, ¿por qué las iglesias no están creciendo? Hay un pensamiento del espíritu de profecía que deberíamos analizar un poco. Elena White vio a dos grupos de personas en la iglesia que están impidiendo que muchas personas entren. O sea, Dios quisiera que la gente viniera a la iglesia. Dios quisiera que la gente viniera a la iglesia, que la iglesia creciera. Pero el problema está en que si el Señor trajera esas muchas personas a la iglesia, esas personas al vernos a nosotros, cristianos carnales, cristianos con muchas dificultades y problemas, se desanimarían y se alejarían de la iglesia. Entonces Elena White vio dos grupos de hermanos que están impidiendo que Dios traiga personas a la iglesia. Son aquellas personas, los miembros que nunca se convirtieron, entraron a la iglesia. Ellos no se convirtieron, tal vez se motivaron por entrar a la iglesia, pero no estaban convertidos, y estas personas son un impedimento, son cristianos carnales que se convertirán en una piedra de tropiezo para si Dios trajera a otras personas. Y está el otro grupo de cristianos, de hermanos, son aquellos que se apartaron de la verdad. Estas personas que se apartaron de la verdad, que fueron miembros de nuestra iglesia, que hoy no son nada, se convierten muchas veces en instrumentos que van a desanimar y a desalentar a otros para que no entren. Entonces, estos dos grupos de personas es la causa de que no haya crecimiento en nuestra iglesia, y necesitamos la solución a ese problema, y la solución es la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no vienen entonces
estas personas? Ya dijimos, porque estamos llenos de cristianos carnales, somos cristianos carnales, y eso ejerce una influencia sobre la gente que Dios traería a la iglesia. Una influencia negativa que haría que muchos no volverían más a la iglesia y entonces se perderían. Entonces el Señor los detiene allí para que no vengan a la iglesia mientras no haya una transformación y un cambio en nosotros y entonces ellos puedan crecer en la iglesia. ¿Saben ustedes que hay otra cita del espíritu de profecía que nos amonesta de por qué no hay tantas conversiones en nuestra iglesia? Y ella dice algo así, ella dice lo siguiente, que habría 100 conversiones donde hay hoy una. Si en la iglesia nosotros como miembros de la iglesia, si nosotros como miembros de la iglesia fuésemos, y ahí menciona por lo menos tuviésemos estas 4 características. Si nosotros como iglesia tuviésemos estas 4 características, fuéramos cristianos corteses, cristianos bondadosos, cristianos llenos de compasión, llenos de piedad o de amor, preocupados por las necesidades ajenas, el Espíritu de Profecía dice que habrían 100 personas convertidas donde hoy solo hay una. Y la causa por la que muchos no se convierten es porque nosotros no manifestamos eso. Todo lo contrario, lo que manifestamos es descortesía. Sí, no tenemos compasión con la gente, regañamos a la gente, insultamos a la gente que viene a la iglesia y aún el rostro nuestro lo dice todo porque creemos que eso es ser cristiano, un rostro todo malacaroso, un rostro todo lleno digamos, de amargura, y eso nos hace que mucha gente no venga a nuestra iglesia. Nos hace falta la presencia del Espíritu Santo para que el Señor. Ahora, mucha gente, ese es otro problema que puede estar ocurriendo en nuestra iglesia, mucha gente se está bautizando no preparada. O sea, no la estamos preparando. Como miembros de la iglesia es responsabilidad de cada miembro preparar a las personas que se van a bautizar. Eso no es tarea del pastor únicamente. Entonces nosotros tenemos que preparar a la gente bien, porque a veces llegamos, no se han convertido, no conocen la verdad, no saben mucho. Entonces las bautizamos. Cuando uno bautiza a una persona sin estar convertida, sin estar preparada, esa persona no ha muerto al pecado. Nosotros, dice el Espíritu de Profecía, la hemos enterrado viva. O sea, ustedes saben que lo que quiere decir cuando uno se bautiza es, estamos sepultando a la persona en el agua, diciéndole que murió, esa persona murió al mundo, al pecado, y por eso la sepultamos en el agua. Pero si esa persona no se ha muerto al pecado y yo la sepulto en el agua, la estoy enterrando viva. Y entonces esa persona, su yo no ha muerto, esa persona no se ha humillado al Señor, no se ha entregado. Y entonces no tienen doctrina, no tienen la enseñanza, se bautizan en la iglesia y esas personas van a ser un problema en la iglesia porque ellos van a seguir así carnales como nosotros los aceptamos en la iglesia. Así que la Biblia nos dice que el que no naciere de agua, oigan bien, y del Espíritu, son 2 cosas. Yo necesito ser bautizado del agua y necesito también ser bautizado del Espíritu para que entonces podamos entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos. Y el bautismo del Espíritu lo hemos recalcado cada noche, es pidiéndolo cada día. Señor, bautízame hoy con el poder de tu Santo Espíritu.
Ahora, nosotros podríamos predicar mucho y la predicación sin la obra del Espíritu Santo no ayuda de nada. Nosotros, la predicación sin el Espíritu Santo es inútil, sin la continua presencia del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos tener éxito en la predicación del Evangelio, necesitamos cada día la presencia del Espíritu. De lo contrario, vamos a estar perdiendo el tiempo, planes, dinero y todos estos recursos que usamos para la predicación del Evangelio. Entonces, únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu Santo, vivificará la conciencia o transformará la vida. La verdad puede ser muy buena, muy importante, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no va a tener el efecto en la mente de la persona para cambiar su mente, su conciencia. La gente va a decir, sí, muy bonito, eso es verdad, eso es así, y hasta allí llegan, no hay una convicción en su conciencia para ser transformado por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que graba en la mente la verdad y hace que la gente se arrepienta. Nadie puede hacer que otros se arrepientan. Es la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos saber mucho teología y sabernos la Biblia, pero sin el Espíritu Santo nada se va a lograr. Así que necesitamos caer, como dice la Biblia, caer sobre la roca. Eso significa humillarse, ser quebrantado. Es la obra del Espíritu Santo para convertir a la gente en la palabra de Dios. Necesitamos entregar nuestra vida a Él. Ningún grado de educación. Yo puedo tener mucho grado de educación, pero ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Es buena la educación, pero sin el Espíritu Santo eso no va a servir, no va a ayudar. Así que nosotros podemos predicar y no necesito ser un predicador famoso para... Yo puedo predicar un sermón, no necesariamente tiene que ser así en un púlpito, charlando con una persona. Yo puedo predicar, dándole estudio, yo puedo dar estudio bíblico a una persona y estoy predicando la verdad. Yo puedo en un grupo pequeño hablar del evangelio y estoy predicando la verdad. Pero saben que necesitamos más de la presencia del Espíritu Santo. Hay un autor llamado Randy Maxwell, dice, la verdad es que estamos muriendo de sed del contacto con el Dios viviente. Hay mucha gente muriéndose de sed, pero esa gente muriéndose de sed puede, porque nosotros tenemos el agua que podemos brindarle y llevarle, pero no lo estamos haciendo como deberíamos. Ahora, no predicamos porque estamos llenos de miedo. Nos da miedo predicar. Y sin el Espíritu Santo hay miedo. Cuando yo no tengo el Espíritu Santo es porque me da miedo. Entonces yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me quite el miedo para predicar. Sí, nosotros no predicamos por miedo. Miedo a ser visto, que me vean predicando, miedo a que me critiquen, miedo a ser condenado, miedo a que me persigan. Así que estamos con miedo. Tenemos temor del conflicto que podemos tener, del temor a las discusiones, nos da miedo a las dificultades, tenemos temor a perder a nuestros empleos por predicar el evangelio, tenemos miedo, temor a perder nuestra reputación, a perder aún nuestra vida por predicar el evangelio. Entonces guardamos silencio y nos escondemos para no predicar, que eso lo haga otro. Así que el Espíritu Santo es el que va a ayudarnos con su amor, darnos el poder para poder predicar el evangelio. Nos da miedo predicar el evangelio al mundo con amor y poder porque nos falta el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé el Espíritu Santo. ¿Cuál es la solución al problema de la predicación, que el temor y la forma como lo estamos haciendo? La solución está en Hechos 4:31. Y dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo resalté esto en rojo,
Y dice, y hablaban con valentía la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, no nos va a dar miedo. Vamos a hablar con valentía la palabra de Dios a las personas. Y entonces de esta manera el Señor nos va a ayudar en la solución a los problemas nuestros, y como iglesia vamos a crecer, y como iglesia miles de personas van a ser convertidas. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos predicar con poder y la presencia del Espíritu Santo sea con nosotros cada día, y podamos de esta manera dejar de ser cristianos carnales que están impidiendo que miles de personas vengan a la iglesia, y nos convirtamos en instrumento en las manos de Dios para que otras personas puedan venir a la iglesia y conocer más del Señor. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.